Dentro del 50 aniversario de la escuela, José Manuel Rosales planteó a la dirección la posibilidad de hacer una serie de clases con profesores que ya estábamos jubilados. La verdad es que para mí me resultaba muy difícil elegir una clase. Es decir, voy a dar una clase y ¿qué es lo que voy a dar de una clase? Porque después de 40 años de enseñanza en la escuela, 50 años de ejercicio profesional, realmente, pues, me era difícil elegir una clase, porque podía ser una de las primeras clases, podía ser clase que daba yo en el inicio de las clases que se hicieron de urbanismo en la escuela, podía dar una clase cuando estaba al final, en los últimos cursos de la escuela, las podía dar de los másteres que dirigí, la podía dar de doctorado y reflexionando se me ocurrió el tratar de sintetizar de alguna manera algunos conceptos que para mí fueron fundamentales a lo largo de mi trayectoria como profesor y como profesional del urbanismo. La titulé Aprendiendo de todas las cosas y cuanto más pequeñas mejor, porque en el fondo eso iba a representar como el esfuerzo por situar conceptos y por situar un poco como mi trayectoria docente y profesional. Realmente yo siempre he pensado que uno puede enseñar lo que sabe. En cierta medida, yo cuando inicié mis enseñanzas en la escuela de arquitectura, pues tenía pues un bagaje bastante amplio de preparación, diríamos, académica previa. Y en Barcelona tuve la suerte de enlazar con un magnífico profesor en unos años bastante convulsos por los temas políticos, que era Solá Morales, y que era una persona en aquel momento que acababa de llegar y era su primer año en la enseñanza de la escuela. Recuerdo que el tema que nos planteó era un tema que me impactó porque era la formación del suburbio a partir de la estructura de la propiedad. Aquello se me quedó grabado conceptualmente y con las huelgas, pues yo desde La Coruña, porque en un momento determinado la escuela se cerraba, desde La Coruña tuve la posibilidad de hacer un trabajo en donde analizaba un poco los suburbios de la ciudad. Los suburbios de la ciudad en aquel entonces pues eran más que chabolas, eran edificaciones rurales que se encontraban por los bordes, eran una situación específica de las características de Galicia. Posteriormente, por razones familiares, me fui a cursar el último año a Madrid y allí tuve la oportunidad de ver otro enfoque muy diferente en los temas urbanísticos. Es decir, el urbanismo desde entonces se hacía prácticamente desde Madrid para la mayoría de las ciudades de la península, porque allí era donde se aprobaba, donde había una dirección general omnipresente para todo, y en ese sentido había una visión que yo en la escuela tuve la oportunidad de tener a Emilio La Rodera, era un catedrático importante de urbanismo, pero al mismo tiempo era el director general de urbanismo en aquel entonces de toda España. Y pues sus clases me interesaron porque era como un recorrido por las ciudades, de manera que se entraba a analizar evolución de ciudades, pero eso lo simultaneé con unos cursos en el Instituto de Estudios de Administración Local, que eran como un enfoque ya americano de lo que es el planner, en donde pues había cursos de geografía urbana, de economía urbana, de derecho urbanístico, de manera que fui, digamos, entrando en los temas que en aquel momento pues representaban lo que era un poco el urbanismo. Tuve también la oportunidad de meterme, ya acabado yo los estudios, pero en un curso politécnico, de la Politécnica de Madrid, que era sobre temas de jardinería de paisaje, y posteriormente decidí irme a Estados Unidos, becado por la Fundación Bargué, para analizar los temas un poco de la enseñanza, de la arquitectura y del urbanismo, en la medida que se estaba fraguando
una escuela de arquitectura. En Estados Unidos, haciendo un máster en diseño urbano, entre las universidades del sur de California básicamente, pero también en la de UCLA, me permitió, en unos tiempos de control y penuria de tipo energético, es decir, fue la crisis del petróleo, me permitió entrar en los temas de la sostenibilidad, del control energético, con un profesor de los primeros que realmente se preocupó de los temas de sostenibilidad. Digamos que eso fue un poco como el marco teórico en el que me moví. De regreso aquí a La Coruña, pues tuve la oportunidad, como me interesaron pues un poco los temas, gracias a, por un lado, a mi padre que me llevó pues en sus viajes, le acompañaba en distintas ciudades, y gracias sobre todo a Solá Morales, que era un enamorado de la ciudad y que te transmitía pues un interés hacia ella. Pues empecé realmente a plantearme un tipo de trabajo vinculado a algo que en Galicia no era en aquel momento prácticamente usual, es decir, no se hacían trabajos de ese tipo, y los que se hacían, básicamente los hacía gente que venía de fuera. De manera que un poco esto era mi base. Hice una oposición al ayuntamiento y entré en el ayuntamiento, y en la época democrática me tocó el dirigir el primer plan, digamos, de las corporaciones democráticas de la ciudad, que se aprobaría luego posteriormente en el año 85. Había ganado la plaza en el año 77 y fueron pues prácticamente 8 años, 7 años concretamente, que estuve ahí vinculado a eso. Eso significa, junto con unas clases previas que desde el año 75, que di en la escuela de aparejadores, arquitectos técnicos, unas clases que eran optativas, di ahí pues una serie de enseñanzas a los aparejadores, que en el fondo eran los que estaban controlando lo que se hacía proyectualmente, es decir, lo que se hacía en los proyectos, en los pueblos, en los distintos municipios de Galicia. En aquel entonces prácticamente no había técnicos, en los ayuntamientos, y los que había eran aparejadores. Y tenían una forma de entender las cosas que yo traté de explicarles un poco, temas de escala, de proporción, para que entendieran que los edificios que se hicieran y demás debían cumplir ciertas cuestiones. Eso fue un poco mi bagaje cuando entro en la escuela, y en paralelo el bagaje de que estaba yo ya realizando mi tesis doctoral con Manuel Solá Morales, que fue pues uno de los urbanistas más importantes que ha habido en España y que prácticamente me ha acompañado durante todo el tiempo de desarrollo de mi tesis doctoral. Tesis que yo había, en cierta forma, iniciado ya en todos los años, desde los 70 que acabé en la escuela, a base de la búsqueda de cartografía, de temas sobre la ciudad de La Coruña. De manera que yo, cuando entré en la escuela, pues había ya, digamos, por un lado, desarrollado pues una serie de conocimientos en distintos ámbitos. En el año 75 había publicado con Manuel Gallego la primera reflexión desde el punto de vista urbanístico de la ciudad de La Coruña, en Ciudad y Territorio, y me metí a partir de los años 77, me parece recordar, con Solá Morales, a centrar una tesis doctoral sobre lo que era esta ciudad, pero reinterpretándola a través de el análisis del plano. Es decir, el análisis del plano desde una visión cultural de entender en cada momento lo que representaban los planos de las ciudades. Es decir, era una tesis que ponía, digamos, su acento fundamentalmente en lo que significaba en aquel momento la cartografía que se había ido elaborando y que permitía entender cómo se había hecho, qué es lo que de alguna manera apuntaba, es decir, el acento que se le daba, y eso fue, digamos, en paralelo también a lo que yo explicaba anteriormente, un poco mi base teórica
para enfrentarme a los primeros cursos de la escuela. El trabajo de la tesis era un trabajo analítico sobre la ciudad, sobre cómo se había desarrollado la ciudad, pero entendiendo fundamentalmente su carácter tanto desde la perspectiva geográfica, es decir, una ciudad, en una península, en un puerto, de manera que empecé por identificar los momentos claves que se habían producido en el desarrollo de la cartografía. Inicialmente, la cartografía pues se había hecho, hay un primer plano que nos muestra la ciudad desde un trabajo de Teixeira que nos indica el análisis de todo el litoral de Galicia y de toda la península para ver en qué medida había que reforzarla para los ataques. Es decir, siempre había ahí un contenido de elementos geográficos y elementos militares. La cartografía militar pone su acento fundamentalmente en lo que es el sitio y la defensa. Sitio quiere decir entender la altitud, entender la posición donde se puede actuar sobre los suministros de agua a la ciudad. Significa entender las zonas donde se puede desembarcar. Y la defensa, pues significa lo contrario, es decir, los controles de esos puntos en donde pues, los ejércitos que puedan de alguna manera pues, venir a atacar la ciudad, cosa que era frecuente en el siglo XVII y siglo XVIII, pues debería fortificarse. De manera que hay una cartografía, diríamos, de detalle, donde hay las fortificaciones, donde hay la posición de borde. Hay otra cartografía que cuenta cómo es la ciudad, y hay unos magníficos ejemplos de planos de Montaigú, en donde pues, se ve con todo detalle pues, el borde litoral, se ve con todo detalle la topografía representada con formas, con sombreado, con tintas que nos dan la imagen, una imagen física de lo alto, y aparece también la cartografía ya con más detalle de los arquitectos municipales, los primeros arquitectos municipales, en la visión de entender el espacio libre que puede quedar, como en el caso del magnífico plano de Felipe Guianzo, que puede quedar en el momento que se derriban las murallas, es decir, que ahí aparecen unos espacios entre ámbitos de la ciudad antigua, de la zona de la pescadería, fantásticos para poder actuar, para poder intervenir. Y aparecen también por primera vez unos planos elaborados por el ejército que tienen que ver con el ámbito territorial más allá de lo que es la ciudad, en donde aparecen por primera vez reflejados los núcleos rurales adyacentes, es decir, que son todos ellos planos que nos dan una idea de una ciudad. En este último caso, el plano de La Coruña y sus inmediaciones es un plano donde aparece ya la curva de nivel como referencia fundamental de la topografía, porque la curva de nivel introduce un código fundamental, que es saber en cada momento relacionar unas altitudes con otras, lo que posibilitará luego actuaciones significativas ya desde el punto de vista urbanístico. Bien, hay un primer plano interesante de José María Noya, que se elabora en el año 1861 y donde ya se pone el acento en actuaciones para establecer nuevas alineaciones. Las alineaciones es una técnica que fundamentalmente se deriva de actuaciones en Francia y que significa pues controlar la ciudad para ensanchar vías, para dar más espacios, y ahí aparece ya algo que en La Coruña se va a materializar fundamentalmente con el plano más decisivo para mí, que sería el plano de Barón y Yáñez, dos ingenieros que en 1874 pues, ganan un concurso
para cartografiar la ciudad en base a una legislación que referencia lo que son digamos, los planos geométricos, lo que se llama prácticamente el conocimiento profuso de la ciudad desde las características físicas, la topografía, desde las características catastrales, es decir, el parcelario, y desde, digamos, la imagen de la edificación. Es decir, estos planos magníficos están recogidos en el libro La ciudad a través de su plano, en la que mi compañero José Manuel Rosales ha sabido además iluminarlos perfectamente. Esos son planos que nos van a dar la imagen exacta de lo que es la ciudad en el siglo XIX, en donde fundamentalmente aparecen ya dos conceptos que van a ser determinantes y que además de gran influencia en Galicia para lo que son las actuaciones. Es, por un lado, la topografía, que aparece perfectamente definida; por otro lado, el parcelario, es decir, el catastro, lo que hoy es el catastro, que nos permite, uniendo esos dos conceptos, establecer de una manera clara lo que es la alineación. Es decir, aquí en este magnífico plano de Barón y Yáñez, en donde aparece en la parte baja, pues con detalle, pues dos zonas del plano, se puede ver la meticulosidad de este análisis, que se realiza en una escala de 1:2000, pero luego se desarrollará con el detalle del 1:500 incluso, en donde aparecen todas las edificaciones que en ese momento aparecen de la ciudad. Son edificaciones que tienen cada uno un color indicando la situación en la que se encuentran, si están pues en ruinas, si están más o menos en buenas condiciones, si están bien en general. Al mismo tiempo se indica la superficie que tienen y se indica su, digamos, ocupación. Es decir, aparece la superficie, aparece la altura y aparece porque estos van a ser objeto de trazado de alineaciones, van a ser objetos de actuaciones expropiatorias, es decir, que hay que ensanchar en algunos casos calles, hay que abrir otras y todo eso pues hay que valorarlo. De manera que son planos que por primera vez inciden desde la técnica de las alineaciones en un concepto fundamental que es la valoración de la ciudad, es decir, cuánto cuesta abrir la vía, cuánto nos cuesta, de manera que unimos ya esta situación de la cartografía con lo que es la gestión de la ciudad. Esto para mí fue como algo muy importante, el profundizar. El libro pues se explica bastante bien pues todo este momento histórico, porque en Galicia en esos momentos pues prácticamente entre que no había planos, estoy hablando de los final de los años 70, comienzo de los años 80, es decir, prácticamente hasta los años 90, este tipo de planos eran muy raros. Esto era una cosa excepcional en Galicia, encontrarse este tipo de cartografía, y sí que era fundamental para poder actuar conocer estos datos. Es decir, una de las cosas que me llevó a mí en mis trabajos profesionales fue siempre a tratar de rescatar, intentando incluso yo en muchos casos dibujarme cómo eran las parcelas, porque era saber cuánta gente estaba afectada por un trazado de una calle, cuánto de lo costoso que podía ser el poder abrir otra o poder conseguir unos espacios para zonas verdes o para equipamientos, de manera que este tipo de planos que se puede ver también en este caso más concreto, en donde aparece el trazado, en este caso sería la calle de San Andrés, que ahora en estos momentos pues está en ejecución, y aparece con todo el arbolado, y aparece en la parte baja, aparece el perfil de la calle, es decir, que eran los datos físicos, cosa que a mí me interesaba muchísimo, porque era algo que la aportación del arquitecto debía manejar, debía entender, las pendientes que se podían asumir, el tipo de espacio que se podía crear para mejorar las condiciones de habitabilidad. Entonces, esto es un poco lo que este momento fundamental, que es las alineaciones. Aquí vemos algunos de los ejemplos ya con más detalle de
la posición pues, de algunos de esos espacios, es decir, que aparece pues, en una de los bastiones pues, la posibilidad de un paseo, en el caso del Paseo de la Alameda, o en la calle de San Agustín, el mercado que había al aire libre y cómo eran sus características, y que daría posteriormente la posibilidad de hacer el mercado que hoy actualmente existe, pero también la transformación de manzanas, o en la calle de la Marina, cómo era el inicio ya del borde portuario, es decir, que aparecía ya en gran detalle. El siguiente momento importante y que la tesis entraba era precisamente en los crecimientos que se producían fuera de lo que era ya un poco la ciudad consolidada. Y en ese sentido, pues se muestra el proyecto de el ensanche, con una primera propuesta de Ciorra de cómo debería ser aquel ensanche, es realizado posteriormente a través de un concurso y se modifica en cierta medida para conseguir, digamos, más y menor dimensión de sus manzanas, es decir, el Ciórraga establecía solo una vía central, mientras que el autor de la propuesta del ensanche, pues introduce dos vías en paralelo. Todo esto sobre lo que eran unas huertas, se llamaban huertas de garage, muy divididas, y donde todo un proceso precisamente de gestión posterior, basadas en leyes de ensanche y sus reglamentos, posibilitarían luego lo que es la zona del el primer ensanche de la ciudad, que abarca todo desde lo que es Juana de Vega, Linares Rivas y el Camino Nuevo, que es lo que hoy se llama Juan Flórez. Esto prácticamente llegaba a a la plaza de Pontevedra. Posteriormente se haría, y en este plano magnífico que aparece dibujado aquí, todas las actuaciones en rojo, pues se ve las actuaciones que tienen que ver con el ensanche, primero, ya digo, en la zona adyacente a la pescadería, y el segundo ensanche, que es dirigido hacia la zona de Riazor y también dirigido hacia lo que era la granja agrícola, es decir, aparece ahí toda una serie de manzanas que en algunos casos pues luego se modifican, pero que nos da una idea de las propuestas de los primeros crecimientos, de alguna manera dibujados, proyectados, y al mismo tiempo en la zona que veíamos antes en aquel plano derivado del del ámbito de las murallas y que aparecía en blanco, pues aparece ahora ya una propuesta que tiene que ver con la ordenación de María Pita y también se muestra en el plano. Hay que hacer constar la primera imagen de lo que es hoy la Ciudad Jardín, que era un parque. Aparece también el Parque de Santa Margarita y aparecen propuestas en torno a la bahía, que eran ya propuestas de actuaciones del puerto, intentando ya dar una respuesta a la comercialización, a los buques, etcétera. Esto obviamente pues no se lleva a cabo, es decir, todo esto era una primera imagen de lo que podía ser el puerto, pero algunas de estas actuaciones sí que aparecerán perfectamente definidas. Bien, el siguiente plano fundamental para entender la evolución de la ciudad y para entender desde el punto de vista teórico qué es lo que en esos momentos la ciudad necesita resolver, es el que en 1931 va a realizar Fermín Gutiérrez, que aparece en esta imagen, y que nos va a mostrar con un detalle a escala 1:2000, aparece aquí perfectamente dividido en esta parcelación, y se ve lo que era la ciudad entonces y la necesidad de plantear un crecimiento, y para eso se formula esta petición a Fermín Gutiérrez de realizar un plano que prácticamente ya tiene el ámbito de La Coruña en su término municipal como el objetivo del dibujo. Es un plano que se realiza fundamentalmente en la escala 1:2000 y que pone el acento obviamente en la topografía, en la parcelación, en toda la edificación que existe en cada caso,
y que en detalle pues podemos ver en algún caso las ampliaciones que se empiezan a hacer en la zona portuaria, aparecen las edificaciones fabriles, aparecen las estaciones del ferrocarril, es decir, que nos dan una dimensión exacta de cómo es la ciudad en los años 30, comienzo de los años 30, cuando empieza a haber un crecimiento ya fuera del ámbito de lo que era la ciudad amurallada inicial y lo que era el ensanche, y que representa la apertura del ferrocarril, las estaciones, aparecen en este plano ya las tres estaciones: la estación del norte, que será la primera, la estación que va a ser San Diego en el puerto, y la estación de San Cristóbal. Es decir, que es un plano que mantiene un nivel de detalle fantástico. Aparece aquí en la zona próxima al puente, aparece el trazado del ferrocarril, aparecen edificios singulares, aparecen fincas importantes que se transformarían luego pues, en hipermercados como Alcampo, aparecen sobre todo los núcleos rurales por primera vez perfectamente definidos. Este plano sirve de base precisamente para entender dos cosas. Uno es la vialidad, es decir, por dónde se tiene que trazar las nuevas vías de salida de la península y de la ciudad, y los usos, es decir, dónde localizar usos industriales, dónde localizar residencia, dónde actuar sobre núcleos rurales, y que dará lugar a lo que son fundamentalmente dos intervenciones realizadas ya, y en ese sentido es importante, y una de las cosas que a mí esta tesis me sirvió fue para, a través de un libro muy importante de Bassols y Coma, entender toda la legislación que se había ido produciendo a lo largo de la historia de temas urbanísticos, porque ahí aparece, en cierta forma, los momentos en los cuales van a llegar los planes. En este caso es el Estatuto de Calvo Sotelo lo que va a establecer que hay que hacer unos planos de extensión y ensanche de la ciudad, y que van a ser realmente significativos para la aparición de César Cor, primero como miembro del jurado de una propuesta que realmente no resolvía en absoluto ninguno de los temas, luego como autor, y realmente posteriormente como plan que no se lleva adelante por la cantidad de conflictos que plantea, desde la opción de intervenir sobre la ciudad consolidada y derribar cantidad de edificaciones, etcétera, y que a pesar de la importancia que tiene en su concepción teórica, apareciendo por primera vez las rondas como una herencia del urbanismo alemán de la época, aparecen pues las distintas consideraciones, tiene unas intervenciones fundamentalmente sobre lo construido que llevan a una muy difícil aceptación por parte de los ciudadanos del plan, y que dará lugar a que posteriormente, y en el año 49, aunque se conoce como el plan del 48, un ingeniero, Iglesias Atocha, encargado de la vialidad en la ciudad, y un arquitecto, Rodríguez Losada Turlock, pues redacten el plan de alineaciones del año 48, que sí tuvo una incidencia muy importante en lo que es la ciudad actual. En paralelo con mi tesis doctoral, yo, como explicaba al principio, yo entré en el Ayuntamiento de La Coruña, y desde el ayuntamiento se me encargó como director el actuar sobre el primer plan de la Corporación Democrática. Aquel plan era la revisión del Plan General del año 68, que aparece a la derecha de esta imagen. Es decir, aquí aparece el plan del 48 de Rodríguez Losada e Iglesias Atocha, y a la derecha aparece el plan del 68. El plan del 68 es un plan que, como se ve aquí, es un plan como de manchas, es un plan basado en la cuantificación, en la situación de establecer áreas de la ciudad basadas en un crecimiento futuro que se calcula, y donde se toma de lo anterior, es decir, del plan del 48, las zonas consolidadas de la ciudad,
y se establecen unos ámbitos que aquí están en un color amarillento, que es lo que se llama suelo de reserva urbana, donde se harán planes parciales. Es decir, aquí ha cambiado ya la legislación en que se desarrolla el plan del 48, donde hay trazados de calles, donde hay trazados de las manzanas. Estas cambian fundamentalmente a través de lo que es la ley de suelo. La ley de suelo establece otras formas de entender la ciudad y aparece en ese sentido el ámbito del espacio, digamos, que se le va a dar edificabilidad, un concepto nuevo que se maneja, que significa lo que se puede construir en función de la superficie de suelo. Es decir, ese es un concepto que yo digamos, en la escuela siempre he tratado de explicarlo bien, porque no es tan fácil de entender como uno cree. Es decir, yo en los últimos cursos hacía pruebas y me daba cuenta que eso no se acababa de entender, porque la edificabilidad tiene que ver con la dimensión. Es decir, si la dimensión es muy pequeñita, la edificabilidad, pues prácticamente no resuelve nada. Es decir, si tenemos un solar y decimos que la edificabilidad es de un metro cuadrado, pues prácticamente quiere decir que se puede hacer una planta. Una planta, porque la parcela donde se edifica, pues a lo mejor se pueden hacer dos si dejamos un patio atrás. Pero si ese un metro cuadrado se hace en una superficie grande de suelo, pues sí que ahí se pueden hacer mucho. De manera que este plan era un plan de zonas, es decir, todas las técnicas de la zonificación se introducían aquí. Era un plan donde aparecía ya la zona industrial y sobre todo lo que hacía era modificar las ordenanzas y establecer un marco nuevo de construcción, de edificación, que se había de alguna manera configurado en la ciudad que teníamos en los finales de los años 70 y que aparece en este plano a la derecha del plano de zonificación. Esta era la idea de lo que había en la ciudad construida y había ahí en algunas zonas, esto es un callejero en el que yo en su momento dibujé todo lo que estaba ocupado y había algunos de los planes parciales que teóricamente aparecían ahí reflejados en la zona izquierda a la parte alta, que obviamente no se hicieron y nos daba un poco una imagen. Se trataba, por lo tanto, de establecer el nuevo marco en donde cambiar la ciudad. Con las corporaciones democráticas, la presión de las entidades vecinales, yo había tenido la oportunidad de participar con ellas explicando y entendiendo las reclamaciones que nos planteaban, pues se trataba de cortar toda la transformación que se había hecho con más y más alturas. Es decir, de hecho, del plan del 48, donde la calle pues era la relación de la altura, y esa altura de los edificios era prácticamente el ancho de la calle, pues se pasó a vez y media el ancho de la calle, se dieron pues luego licencias a través de ordenanzas de volumen que posibilitó muchas de las edificaciones de altura. Es decir, se multiplicó realmente, mientras que no se atajó la necesidad de espacios libres y este crecimiento que realmente se basaba, por un lado, en alineaciones que había en cierta medida en el plan del 48, se completaba luego con bastante libertad de actuación en un momento necesario de oferta de viviendas. Se crea el Agra del Orzán, se crea la zona de los Mayos y se trataba de remendar, se trataba de reorganizar todo eso. Y en ese sentido, también se había aprobado, digamos, en ese tiempo un trazado de la red arterial que era un poco el modelo que se planteaba y en ese momento pues se nos plantea la realización de un plan. Es el plan que aparece en la zona de derecha. Este plan, pues fundamentalmente lo que trataba era de mejorar la situación de la ciudad, mejorarla estableciendo pues conexiones entre zonas que no las tenían. Se trataba de mejorar estableciendo ámbitos de suelo donde poder poner zonas verdes, donde poder poner equipamientos,
donde regular alturas y establecer una nueva, digamos, vialidad, no general, sino de detalle, y todo ese documento, pues, y toda esa carga, pues, de actuaciones se podría resumir fundamentalmente en coser zonas, enlazarlas, acabarlas, corregirlas, reducir alturas, reestructurar y reponer en ciertas formas un poco una estructura mínima, de convivencia. Todo el trabajo tenía una escala detallada, los planos también eran planos expresivos, y sobre todo lo que hicimos fue tratar de que esto se entendiera fundamentalmente a través de lo que es ya la actuación concreta del plan. Y en este sentido, estas dos imágenes nos muestran la actuación de este plan, y con una forma de expresarlo que era realmente novedosa, es decir, que nunca se había hecho aquí en Galicia. En pocos, pocas ciudades se habían planteado el realizar una maqueta de la ciudad. Es una maqueta de la ciudad que los estudiantes tenían la posibilidad de verla, porque conseguí yo que se llevara al hall de la escuela, y donde, desde una visión tridimensional, se visualiza la ciudad. En el fondo es tratar de enseñar y de que sea el concepto clarificador la dimensión. Es decir, los edificios aparecen, pero aparecen todas las parcelas. Es decir, que aparece el grano fino que tiene las edificaciones. Aparecen zonas que se pueden interpretar como zonas de ensanche, como zonas industriales, como zonas de crecimiento, como elementos en donde el pequeño parcelario, pues, permite un tipo de intervenciones, distinto que las que obviamente antes se planteaban a través de aquellas manchas donde se daba, pues, una edificabilidad para construir. Se trataba de reorientar en ese sentido el tema de la ciudad. Bien, este plan, pues nos permitía entender la ciudad de una forma distinta. Y esto, que desde el punto de vista profesional, pues fue un trabajo, pues, de 3 años muy intensos, me sirvieron a mí desde el punto de vista académico para insistir, en mis clases, en la necesidad de saber representar la ciudad, de saber entenderla, porque la maqueta ayudaba. Cuando uno ve aquí, pues ve que la ciudad jardín tiene una dimensión que no tiene nada que ver con lo que aparece al lado, que es el Agra del Orzán, y que no tiene nada que ver con lo que es el ensanche, y donde los parques tienen que ver con unas ciertas dimensiones, y donde aparecen unas zonas de crecimiento que posteriormente se transformarían por efectos de cambios políticos y aprobaciones. Pero la maqueta nos daba esa idea donde los elementos significativos, pues, se reflejaban, donde, por primera vez en la historia se hacía, pues, una defensa de los edificios a través de su catalogación, y entonces se reflejaban con otro tipo de, digamos, de material, ¿no? Aparece una madera oscura Esto, digamos, que enlazaba con todo un tema que a mí siempre me interesó, que era la maqueta histórica, la maqueta evolutiva en el tiempo, y algo que obviamente, pues, no me da tiempo de expresar. Era algo que sí era muy expresivo, era algo que se entendía, que los políticos lo entendían, y recuerdo, que el alcalde Vázquez, que era entonces el que estaba ahí en el ayuntamiento, rápidamente se dio cuenta, por ejemplo, de la importancia de conseguir hacer un paseo de borde de la ciudad, como elemento, de unión, de muchas cosas. Entendió también lo importante que era acabar la ronda de Uteiro, que no estaba hecha, y que el mismo plan, en sus preocupaciones, había tratado de establecer a través de lo que se llamaba la transferencia de aprovechamiento, que era toda una mecánica para conseguir acciones, y a partir de ahí, pues, se consiguieron, pues, muchos de los espacios libres que hoy tiene la ciudad, muchos de los equipamientos que hoy tiene la ciudad. Bien, di también una clase
que me parecía importante para los alumnos, que era pues sobre una actuación en una ciudad, que es precisamente esta ciudad, que llamábamos a pie de obra, ¿no? Era el ir a ver actuaciones y en ese sentido esta era una actuación en una zona de la ciudad que me interesó enseñar por sus características precisamente físicas de la topografía. Es decir, una cosa que yo insistía siempre a los alumnos eran en conceptos de lo pequeño, pero que uno aprende y que tiene que aprender solo, fijándose. Es decir, que una de las cosas que yo aprendí a lo largo fundamentalmente de ese periodo que explicaba yo al principio, era mirar la ciudad y tratar de, en esa mirada, entender lo que significaban las distancias, lo que significaba la pendiente, es decir, lo que había que subir, transformar eso en las, digamos, lecturas más sencillas de decir, pues 15% de pendiente es mucho o es poco. El ancho de 10 metros para esa zona es mucho o es poco. La altura de 30 metros es mucho o es poco. La plaza del garaje es mucho o es poco. Es decir, que todo eso es difícil el que uno no lo haga suyo si no está viéndolo constantemente y mirando y reflexionando sobre ello. ¿Qué distancia hay de un lado a otro del mar en una península? Es decir, ¿cuánto hay desde la playa de Riazor-Orzán hasta el puerto? ¿Tenéis idea? Es decir, ¿tenéis idea de qué significa andar por la ciudad durante media hora en distancia? ¿Tenéis idea? Porque todo eso al final es cuando uno proyecta, son cosas que hay. Entonces, una de las cosas que a mí se me planteó que podía ser interesante era explicar un trabajo que había hecho y que tenía mucho que ver con la accesibilidad, es decir, con entender cómo es necesario a partir de una pendiente determinada hacer peatonal algunas calles. Esto es un barrio que está aquí en la zona del Montiño y donde pues inicialmente pues había un colegio. Aquí aparece en esta fotografía la situación de partida y había que conectar dos zonas altas, la parte baja, que era la residencia, que estaba en este punto bajo, y la parte alta era un colegio que ya no tenía razón de ser porque era un colegio que era privado inicialmente, de una orden religiosa, pero ya hacía tiempo que se habían hecho unos colegios públicos por aquí y estaba vacío. Y entonces, pues me encargaron un trabajo ellos y al mismo tiempo había un plan hecho por el ayuntamiento que había sido la revisión del que yo había dirigido. Ese plan significaba unas dimensiones de ocupación, de suelo, significaba que había un equipamiento religioso que era una iglesia que estaba ahí adosado en una manzana, que a mí pues, lo primero que hice era pues, tratar de separarlo, pero sobre todo lo que había era una diferencia de más de 20 metros de altura entre la calle de la parte baja y la zona alta donde está estaba y sigue estando la telefónica, ¿no? Entonces, esto pues me parecía que era un tema muy interesante desde distintos puntos de vista como enseñanza. Entonces, pues fuimos allí, un grupo de alumnos, a ver aquello y sobre todo para que entendieran que en determinadas, eh, digamos, situaciones es fundamental trabajar con elementos que posibiliten cómo se pueden hacer edificios y que pasa por bien asonometrías, donde podamos pues, ver el punto más bajo y si hay aquí un edificio, pues cómo ese edificio en un momento determinado pues tiene una planta, pero aquí aparecerían ya un número de plantas fundamentales de aparcamiento en una zona
que precisamente no hay aparcamiento ninguno. Es decir, problemas de relacionar situaciones de distinto tipo. Es decir, esto es lo que a mí me interesaba de esta enseñanza. Es decir, primero, darnos una vuelta por el barrio para ver la carencia de aparcamientos por toda una serie de edificios que se hacían en época en donde los coches eran escasos y no tenían garajes. Encontrarnos con situaciones de pendientes tremendas para subir en vehículo. Obviamente se podían hacer, pero muy difíciles para los peatones. Y posteriormente, el tema de tratar de resolver desde el punto de vista de la construcción, es decir, de la urbanización, la resolución de problemas y de la edificación al mismo tiempo también. Entonces, estos son algunos ejemplos en los que yo insistía mucho en clase. Es decir, vamos a hacer un proyecto de un aparcamiento subterráneo. Y entonces, que nos diéramos cuenta, el 18% es mucho o es poco para las pendientes para subir. Los peatones, ¿qué esfuerzo tienen que hacer para subir de esta manera? La distancia a que tienen que colocarse los edificios en relación con las calles para que tengan soleamiento. Es decir, que hay toda una serie de temas que es lo pequeño, porque es lo que en el fondo es lo de cada día que tenemos que aprender a ver nosotros en la ciudad. Pues que eso, de alguna manera, pues, se pudiera ver. Y este ejercicio, pues fue un ejercicio que me parecía, pues, significativo, porque daba, pues, pie a todo este tipo el que hubiera, pues, en una calle, de repente, un poquito de zona verde en un barrio que no había nada. Es decir, que todo esto se sumaba, ¿no? Es decir, que la piel de la ciudad, una expresión que decía Solá Morales, es precisamente encontrarse, pues, con un material, con unas formas de espacios, de zonas libres, de zonas verdes, de elementos que tienen mucho que ver con lo que es la piel, que tienen mucho que ver con una mínima calidad para que la gente conviva mejor. Es decir, los planes no tienen sentido si todo ese tipo de cuestiones luego no se desarrollan. En ese sentido, pues yo traté, pues, de poder hacer ejemplos de vida, ¿no? Es decir, la plaza de Pontevedra, pues antes era un sitio donde no había nadie, donde pues iban gente allí que fumaba o bebía, porque estaba con zonas más bajas que no le veían a uno. Entonces, había toda una cosa de entender, pues, que había que situarla de otra manera, que tenía que la gente poder estar ahí, que los niños debían estar con tranquilidad y no hubiera, digamos, un submundo que... Es decir, todas estas cuestiones para mí han sido siempre las cuestiones que me han preocupado de los temas urbanísticos, mucho más que saberme las leyes, que me las he tenido que saber, o que todo eso para hacer los planes que se hacen administrativos, que hay que resolver mil cuestiones. Todo ese tipo de, pues, de cosas legales, de todo eso, me interesa muy poco. A mí lo que me interesa es un poquito la transformación. Y este era un caso pequeño, pero era una transformación. Es decir, que hacer una calle, meter unos edificios que tuvieran su lógica y una iglesia que había que ponerla ahí, con unas condiciones que yo no había hecho, me las daba el ayuntamiento porque habían aprobado un planeamiento en donde había. Bueno, estos son algunas de los dibujos, de los planteamientos que a mí pues se me ocurrieron que debería yo de alguna forma abordar para entender esto. Es decir, que son pues una calle, es decir, dice pues 3, 4 maquetas, 5 maquetas, hay maquetas elementales, maquetas que posibilitaban y dibujos elementales. Esto, por ejemplo, que son unas maquetas hechas ahí con poliuretano, ¿no? Es una maqueta que nos va dando en cada momento cómo está la situación para localizar aparcamientos. Es decir, realmente una de las buenas operaciones desde el punto de vista de los que, digamos, de la compañía que le había comprado, estos eran unos terrenos, pertenecían a la orden y lo había comprado una inmobiliaria de Madrid. Y de alguna forma yo había asesorado a la orden de los carmelitas y entonces pues me encargaron que hiciera yo este trabajo, este proyecto. Entonces, una de las cosas
en donde realmente esta inmobiliaria pues sacó mucho fue del espacio interior, que es un espacio que ha quedado para uso además de la comunidad, donde hay un aparcamiento enorme para todos los vecinos de esta zona, más vecinos del barrio, que tienen ahí sitio para aparcar. Y esta maqueta pues nos daba un poco el desarrollo de cómo en cada planta pues se podía entrar. Las entradas a todo este aparcamiento están por aquí, es decir, que hay entradas y salida aquí, pero hay distintas plantas y por dentro todo ha sido un ejercicio de los que a mí me interesaba que el alumno entendiera bien, entendiera los saltos, porque saltar 3 metros, que son las plantas, desde el punto de vista de resolver un aparcamiento es importante y hay que ocupar. Entonces, ese tipo de enseñanza es la que a mí siempre pues, me ha interesado más, ¿no? Entonces, aquí hay algunos, esto era la iglesia pues me planteaba un primer problema que era aislarla, porque esto era, la propuesta municipal era que aquí había una L en donde había que meter todos los edificios de la misma altura y entonces, bueno, pues yo tuve que hacer ahí pues una iglesia que tuviera esa altura, pero que al mismo tiempo pues estuviera un poco aislada, que tuviera como un ámbito delante, y esto pues significaba que había un espacio amplio de altura de la propia iglesia y arriba tenía donde estaba la residencia de la orden religiosa. Es decir, que esto pues también fue uno de los temas que me interesaron. Y esto es un poco el ejercicio final de esta calle que aparece, la plaza con la iglesia. Aquí está pues, un servicio de Cáritas, aquí a este nivel, aquí luego todas las rampas que hay que poner, todo este tratamiento de la accesibilidad para gente que tenga que subir pues, con rampas, porque obviamente no en todos lados se pueden poner escaleras mecánicas y en aquel momento, desde luego, no estaba la posibilidad, pero de aquí se puede ir subiendo tranquilamente por unas rampas con zonas que están ajardinadas y esto sería pues un ejercicio de intervenir sobre este ámbito, que es un ámbito en donde estaba la calle por hacer, en donde estaba esta situación. Esto es como una lección que he aprendido en el paso del tiempo. En el trabajo bien hecho, cuando se domina y cuando se entiende el territorio, cuando se entiende y se puede ver la dimensión de las cosas y se relaciona las distancias a que deben colocarse. Bueno, el último trabajo que hemos hecho ha sido entender cómo los núcleos se colocaban con las reglas de la buena vecindad, no tapaban vistas, no tapaban soleamientos, se colocaban en ciertas posiciones y todo eso se ha perdido porque los planes han posibilitado que se pudiera hacer en cualquier cosa. Esto es un poco rescatar ese tipo de conductas a través del estudio en profundidad de las situaciones pues, de lo más pequeño, es lo que a mí me interesa más.